Bueno, como veis, esta es la secuencia de juego de Bailén 1808. Si jugáis al nivel básico sin reglas opcionales, tendréis 5 fases solo, desde la fase de reorganización hasta la fase de combate. Y si utilizáis las reglas avanzadas opcionales, donde incluye la iniciativa y la fatiga, pues serán 7 fases. El jugador que inicia la partida asume el rol de atacante, mientras que el jugador pasivo se convierte en el defensor. Un turno de juego completo abarca 2 turnos individuales y están divididos en estas fases. Simulan aproximadamente un periodo de unos 60 minutos de tiempo real. Y bueno, vamos a ver cada fase de forma individual. Venga, vamos allá. Bueno, la iniciativa es una de las 2 reglas opcionales que tiene el juego de baile. Se puede jugar con iniciativa, sin ella, con iniciativa y fatiga, con lo que queráis. Es una regla opcional. Simplemente es que cada bando va a tirar un dado y el que saque el resultado mayor va a tener la iniciativa en ese turno. Al siguiente turno, imaginaros que ha ganado el jugador francés, ha sacado un 3 y el español ha sacado un 2, pues la iniciativa sería del jugador francés en ese turno. Al siguiente turno, el jugador francés tendría un penalizador de -1 a su tirada de dados. ¿Para qué? Eso es para que, en caso de que el jugador tuviera mucha suerte, que no siempre repita el mismo la iniciativa en todos los turnos, porque cada turno que gane la iniciativa, ese modificador se va a incrementar. Si vuelve a ganar otra vez la iniciativa, pues al siguiente turno sería un -2 y así hasta que perdiera la iniciativa y la ganara el jugador contrario. Es tan sencillo como eso, no tiene más. Fase de reorganización. ¿Qué podemos hacer en esta fase? Bueno, pues el jugador en turno, en su fase de reorganización, si sus unidades tienen algún grado de desorganización, los puede intentar recuperar. Las unidades que están aturdidas quitan el marcador automáticamente, ¿vale? Este marcador lo quitarían y la unidad volvería a estar completamente operativa de nuevo. En el caso de que estén desorganizadas o que estén desbandadas, van a tener que hacer una tirada de 2 dados de 6, ¿vale? Si en la tirada de 2 dados de 6 sale su factor moral o menos, entonces pasan el chequeo moral y lo que harían sería pasar a un estado de desorganización inferior. Si esta unidad que está desorganizada logra pasar el chequeo, pues pasaría de estar desorganizada a estar aturdida. Si esta unidad pasa el chequeo, pasaría de estar desbandada a estar desorganizada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos a un mando asociado a esa unidad, esta estaba aturdida, la vamos a poner desorganizada. Esta unidad que está desorganizada, si tiene un mando asociado a ella, lo que puede hacer es hacer el chequeo de moral con la moral del mando. En este caso sería 7 si fuera la unidad individual, pero como está con el mando, chequearía 9. En el caso que también en la unidad que, por ejemplo, esta estuviera desorganizada y hubiera que pasar un chequeo de bandada, al estar el mando en un radio de un marcador de movimiento de un UM, ¿veis? Pues entonces incrementaría su factor de moral en 1 siempre que no sea superior a la moral que tenía de base. Entonces, en este caso tiene una moral de 7, como está el mando a una distancia de 1, este chequearía con 8 en vez de con 7, ¿vale? Si está más de un marcador de movimiento, como veis aquí, le pasa a esta unidad, esta está desbandada, pues esta tendría que chequear con su propia moral. No tendría el modificador de moral que le daría el jefe por estar a un marcador de movimiento. Eso en cuanto a la desorganización. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos intentar destrabarnos de un combate. Imaginaros que en el turno anterior el jugador español se ha trabado con el jugador francés y este se quiere destrabar, pues sería exactamente igual. Tendría que pasar un chequeo moral. Si consigue pasar el chequeo moral, lo que hace es que la unidad se retira para que ya no del combate y se le pone un marcador de unidad destrabada. ¿Qué es lo que puede hacer cuando una unidad está destrabada? No va a poder atacar en el mismo turno que se ha quedado destrabada la unidad, pero sí puede mover y sí podría disparar fusilería. Lo único que no puede hacer es volver a entrar en combate otra vez en su turno. En el turno siguiente, en el turno del jugador español, puede volver a ser atacada y se podrá defender de forma normal. Pero en su turno podría moverse, podría disparar, pero no puede atacar a la unidad. Tenéis que tener en cuenta una cosa también. Si una unidad está atacado por el frente y por la retaguardia, están en combate, no se puede destrabar.
¿vale? Aunque pase, no va a hacer el chequeo porque no se puede destrabar. ¿Por qué? Porque no habría espacio virtual para poder dejar una distancia entre las unidades. Entonces no se podría desplazar de forma lateral ni nada, simplemente se quedaría encajado y el combate seguiría desarrollándose en el turno, ¿vale? Pues durante la fase de reorganización, esas son las cosas que podéis hacer. Fase de fuego de artillería. Bueno, en esta fase lo que van a hacer antes de que se produzca el movimiento de las unidades del jugador en turno, las artillerías de los dos bandos pueden disparar, ¿vale? Primero lo va a hacer la artillería defensora y después lo va a hacer la artillería atacante. Entonces, imaginaros que en este turno el atacante es el jugador francés, pues primero dispararía la artillería del jugador español, puede disparar bien a la artillería enemiga o a la unidad, se colocaría la plantilla, bueno, en este caso la hemos dejado muy cerca, ¿vale? Vamos a retirarlo un poquito, imaginaros que está ahí, y esa unidad está aquí, vale, vamos a retirarlas un poquito. Entonces, se miraría si llega, no llega a lo que es disparo de metralla, que son las líneas que veis aquí, pero sí que llegaría a lo que es el disparo normal de artillería. Entonces, cuando disparamos artillería, que fue una de las cosas que se me olvidó a mí comentar en el último vídeo, en el vídeo anterior, cuando hicimos el vídeo de los marcadores y las unidades, ¿veis? Cuando yo disparo artillería, veis que hay una serie de marcadores en la ficha, que es el factor de fuego que tiene artillería, la moral, y lo que hay aquí abajo es la habilidad de la dotación. Lo del 4 con una rayita es la habilidad de la dotación. Entonces, cuando yo disparo a larga distancia, vamos a volver otra vez a alejarlo para que lo veáis. Cuando yo disparo a larga distancia, tengo que tirar un dado primero para ver si la dotación consigue impactar a la unidad contraria. En este caso es de 4, pues yo tiraría un dado que es 6, y en este caso consigo impactar, y ya resolvería tirando en la tabla de disparo a ver qué resultado es el que obtengo, ¿vale? En el caso de la artillería francesa, si veis ahí, en vez de un 4 tiene un 3, con lo cual esta artillería está más preparada para impactar a las unidades enemigas. Después de disparar la artillería, le colocaríamos un marcador de artillería disparada, como veis ahí, y después de disparar la artillería de forma defensiva, haríamos fuego de preparación con la artillería del jugador en turno, en este caso la francesa. Va a disparar, su habilidad de dotación es 3, tiraría acertado, con lo cual tiraría después en la tabla para ver las consecuencias de ese disparo, ¿vale? Y se pondría también un marcador de artillería disparada para saber si esas artillerías han disparado en el turno o no, porque la fase de fuego fusilería, si son atacadas, pues tendrían una penalización si han atacado. Podrían disparar otra vez para defenderse de un ataque, pero tendrían un penalizador si han disparado, ¿vale? Y eso es el fuego de artillería. Fase de movimiento. Pues nada, en la fase de movimiento lo que hacen las unidades del jugador en turno es moverse. Acordaros, las unidades de infantería pueden mover hasta 2 unidades de movimiento, y las de caballería pueden mover hasta 4. El mover es poner la flecha delante de la unidad. Puedo ponerla hasta un máximo de 45 grados sin que me cueste nada, ¿vale? Y como puedo mover 2, pues podría hacer ese movimiento hasta donde llega, hasta donde finaliza la flecha, siempre encarado hacia donde termina la punta, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer también en esta fase? Puedo cambiar de formación. Esta unidad, la de Preus, puede cambiar de formación y ponerse en columna, siempre orientada hacia donde estaba inicialmente encarada, hacia allá, y con la parte que tiene el nombre del mando hacia adelante, que ese sería el frontal, ¿vale? El cambiar de formación gasta la mitad del movimiento. En el caso de las infanterías gastaría 1 y en el caso de las caballerías gastaría 2. Y a partir de ahí puedes mover. Pero ¿cuál es digamos, la penalización que tiene? Que una unidad que ha cambiado de formación en su turno no va a poder atacar en el turno que cambia de formación, ¿vale? ¿Qué se puede hacer también? Se puede mover, en el caso de las infanterías, uno hacia atrás, encarándose hacia el enemigo. En el caso de las caballerías podría mover 2 hacia atrás encarándose hacia el enemigo. Y se puede mover también de forma lateral 1.
¿vale? Podemos movernos ahí. Y ahí lo que pasa es que ese sería todo nuestro movimiento. Cuando nos movemos de forma lateral, moveríamos uno y las caballerías moverían hasta dos. Pero solo ese sería el movimiento permitido en ese turno. ¿Vale? Vamos a suponer que estos están cerca, por lo que sea, y este, al realizar su movimiento, va a poder hacer dos cosas. O bien se queda a distancia de disparo, que sería medio marcador de movimiento, ese, o se puede pegar a él para que se produzca un combate en la fase de combate. Pondríamos este marcador de combate, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí vendría lo que es la fase de movimiento. Bien, fase de fuego de fusilería. Al igual que ocurría con la artillería, en el fuego de fusilería las unidades que estén a distancia, bien porque vaya a producirse un combate o porque estén a distancia de medio marcador de movimiento, pueden disparar fuego de fusilería siempre hacia el frontal a una unidad enemiga que tengan delante. Entonces, primero, el fuego de fusilería lo va a hacer el jugador defensor. En este caso, imaginar lo que hemos visto antes, el jugador que atacaba en este turno era el jugador francés, que era su movimiento, y el primero que va a disparar es el jugador español. Al disparar, pues nada, va a tener en cuenta la potencia de disparo, que es lo que va incluido en el círculo, el tipo, a qué tipo de formación disparo, y esos modificadores lo va a sumar a una única tirada de dado que va a hacer. Tira el dado, sería 5, sumaría los modificadores que correspondan y entonces pues se produce el fuego. El jugador defensor tiene que aplicar el resultado, si tiene que hacer un chequeo moral o lo que sea. Y una vez lo ha hecho el jugador atacante, dispararía el jugador de fusilería al jugador defensor, siempre que no haya quedado incapacitado por el fuego de fusilería del jugador atacante. Imaginaros que se iba a producir un combate, este ha tenido una tirada buena que era de 5, con los modificadores se convertía en un 7, que tenía que hacer un chequeo de -3, el jugador francés. Entonces, bueno, pues mira, lo había pasado, porque sería, bueno, no lo habéis visto, pero he sacado 4 en la tirada de dados. Entonces lo hubiera pasado, pero imaginaros que no hubiera pasado el fuego de fusilería y hubiera quedado aturdido el jugador francés en el atacante, el combate no se va a producir y este jugador no podría disparar fusilería. En el caso de que no se haya producido un resultado que le permita que le haga chequear al jugador atacante, pues vendría el juego de fusilería del jugador atacante y se resolvería de la misma manera como se ha hecho con el jugador español. ¿Vale? Bien, fase de combate. En la fase de combate siempre tenéis que tener en cuenta, sigo con la flecha ahí para que tengáis en cuenta que el jugador atacante era el francés, que el que va a tomar todos los modificadores, una serie de modificadores que pueda haber, básico va a ser el jugador que ataca. O sea, si estuviera flanqueando, si el ataque se produjera con una serie de modificadores añadidos, este va a ser el que va a acumular todos los modificadores. El jugador defensor solo va a poder aplicar el modificador que tenga básico de su unidad, que en este caso sería 2. Entonces, se van a tirar, se va a hacer una tirada enfrentada de dados, tiraría los 2 dados, bueno, en este caso no lo habéis visto, este ha salido un 2 y este ha salido un 6, ¿vale? ¿Qué sumaría el jugador francés? Pues sumaría a su 2, sumaría un 1, que serían 3. ¿Qué sumaría el jugador español? A su 6 sumaría un 2, que serían 8. Sería una diferencia de 5 y eso lo que hace, se mira la tabla de combate, un resultado de 5 es un chequeo moral con -1 y si no lo pasa, la unidad que no lo pase va a retroceder aturdida. Pues en este caso, la unidad francesa tendría que pasar un chequeo con 6 o menos en una tirada de 6 y si no lo pasa, va a retroceder de forma aturdida. En el caso de que lo pase, las unidades van a seguir en combate en el turno siguiente, ¿vale? Y entonces el jugador español tendrá la opción de continuar el combate o bien de destrabarse. Eso a su elección. Y esto es todo lo que tiene la fase de combate. Se puede después ampliar que todos los combates que se pueda producir durante la batalla, ¿vale? Los combates se van a producir en el orden que el jugador en turno quiera. O sea, puede beneficiarme más hacer un combate, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, que me pueda beneficiar a la hora de hacer un combate posterior que pueda hacer que esa unidad retroceda o que tenga dificultades a la hora
de poder atacar en su siguiente turno. Eso a opción del jugador, siempre en turno. Bueno, y vamos a ver por último la fatiga. La fatiga es otra de las reglas opcionales que tiene el juego. Ya os he dicho antes con lo de la iniciativa. Podéis jugar con iniciativa y fatiga, solo con iniciativa, solo con fatiga o no jugar con ninguna de las dos. ¿Vale? La fatiga es lo que nosotros la hemos incorporado en Bailén porque es una cosa que realmente sucedió. Los franceses venían muy cansados de marchar constantemente, hacía mucho calor. Los españoles tenían mejor acceso al agua, pero los franceses no. Entonces, durante la batalla se pueden dar circunstancias que hagan que las unidades acumulen fatiga, que pueden tener un máximo como mucho de 2, como veis aquí. Entonces, veis ahí en los mandos que tiene, ya lo explicamos cuando los marcadores, que tienen como 2 estrellitas. Bien, eso es el número de unidades al que yo puedo quitar fatiga en un turno, siempre que se cumplan una serie de condiciones. ¿Esto qué es? Yo, por ejemplo, aquí Panetier tiene 2 estrellitas. Bueno, esta es de Chan, esta no la podría quitar. A ver, espera, voy a coger la de Panetier, que no sé dónde la he echado. Aquí. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces, Panetier podría quitar fatiga a esa unidad y un nivel de fatiga se lo podría quitar a esta. Bueno, ya cuando veamos lo de la fatiga, veréis qué penalizaciones tiene tener más o menos nivel de fatiga. Entonces, siempre en un radio de 3 marcadores de movimiento, que como veis es bastante espacio, le voy a poder quitar fatiga a una unidad de mi cuerpo. O sea, Panetier podría quitar fatiga a las unidades de Panetier, pero no se las podría quitar ni a las de RAM, ni a la de Privé, ni a la de Dupré, ni nada. Solo podría quitar fatigas a las unidades de su grupo. Dupont sí le puede quitar fatiga a cualquier unidad, porque era el jefe de todos estos, pero los demás no. Ahora imaginaros que esa no tenía fatiga, tenían fatiga esa y esa, ¿vale? Yo puedo quitar fatiga siempre que la unidad esté aturdida y que no esté en combate, ¿vale? En este caso, veis aquí que esta unidad está desorganizada. Yo podría quitar esta fatiga de esta unidad, pero no le podría quitar la fatiga a la unidad desorganizada hasta que no pasa a un estado de aturdimiento, a un estado interior. Puedo quitar fatiga a unidades que están sin ningún grado de desorganización o que estén aturdidas. Si esta unidad está aturdida y con fatiga, sí que le podría quitar fatiga, ¿vale? Si la unidad está en combate, imaginaros que esta unidad de Panetier está en combate con las órdenes militares españolas, no podría quitar fatiga a ninguna unidad. Mientras el mando esté inmerso en un combate, no puede quitar fatiga en una unidad. Sin embargo, si estoy aquí, podría quitar la fatiga a esta unidad, a esta no, y a esta que está en combate tampoco le podría quitar fatiga, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Si las unidades están en combate, no puedo quitarle la fatiga. Y si las unidades están en un grado de desorganización, de bien desorganizada o en desbandada, tampoco les puedo quitar fatiga. Y por lo demás, nada más. Los mandos de cada bando tienen una serie de marcadores de estos y son los que le permiten quitar fatiga en un turno. No hay más. Ya cuando hablemos de la fatiga, hablaremos de cómo se produce. Pues nada, pues esto es todo. Como veis, la estructura de juego es muy sencilla, la misma que de Waterloo y Austerlitz, con las incorporaciones de lo que es aquí el caso de la iniciativa y el caso de la fatiga, pero el sistema sigue siendo muy rápido y muy sencillo de aprender. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, dejádnoslo en comentarios. Y nos vemos en el siguiente turno, que serán las tablas de combate y las de movimiento. Movimiento y combate, mejor dicho, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.